Muy buenos días, me alegro mucho estar con ustedes en el Congreso Futuro Digital 2022. Estoy hablando, soy Bruno Patiño de Francia y me van a permitir hablar en castellano a pesar de mi acento francés. Les quiero hablar un poco de las promesas de la tecnología y de dónde estamos hoy día en la idea de recuperar lo que fue la utopía digital que existió a principios de los años 2000. Yo quiero empezar con un ejemplo que solamente es una anécdota, pero es un ejemplo que dice algo de nuestra época. En la pequeña ciudad de Rexburg, en Idaho, el alcalde ha tomado algunas decisiones para no permitir que la gente mirara a su teléfono celular mientras está atravesando la calle. Es lo que se llama el twerking, es decir, uno está en Twitter o Facebook o en una red social cuando está caminando, walking. Entonces el twerking ha sido prohibido por el alcalde de la ciudad de Rexburg, Idaho. Y esto es un pequeño ejemplo que nos dice muchas cosas de nuestra época. Primero nos dice que muchos de nosotros somos dependientes de la pantalla y más que todo dependiente de la pantalla del celular y dependiente de las redes sociales que consultamos en esa pantalla del celular. La segunda cosa que nos dice que esa dependencia es tan grande que de vez en cuando pone en peligro nuestra vida, puesto que podemos atravesar una calle de una ciudad sin mirar si vienen autos o coches y si esos autos o carros nos pueden dañar de manera fatal. La tercera cosa que nos dice es que dice algo de la manera con la cual nosotros hemos enfrentado esos problemas tecnológicos. Primero, pensamos muchas veces que una ley, una regulación, una decisión política es suficiente para solucionar el problema y seguramente el alcalde de Rexburg ha tomado la decisión de prohibir el twerking pensando que con esa simple decisión, con el hecho que policías puedan vigilar si nosotros estamos atravesando la calle mirando nuestro teléfono portátil, nuestro celular, es suficiente para solucionar el problema de la dependencia tecnológica. Otra solución lo ha dado Google y es la solución tecnológica, es decir, sanar los problemas que han nacido a causa de la tecnología con la tecnología, y Google ha desarrollado esta aplicación que se llama Heads Up, que te dice en tu pantalla de celular que mires alrededor de ti, que mires cuando estás atravesando la calle. Así que estamos en una solución puramente tecnológica que dice que cuando estás atravesando la calle y mirando tu celular te dice para stop, no me mires más y mira más bien a la calle. Y por supuesto, la tercera solución que uno podría decir es muy simple, es muy natural, solamente hay que llamar la atención de los amigos, de la familia y de sí mismo, diciendo cuando cruzas la calle, trata de no mirar a tu celular. Entonces, este pequeño ejemplo pienso que muestra bien dónde estamos con la tecnología, con ese problema de dependencia a esa tecnología y también tratando de manera muchas veces de manera un poco simple de solucionar a ese problema con la regulación o la ley, con la tecnología o sí misma o con la disciplina personal. De eso quiero hablar en unos minutos. Yo he publicado libros acerca de la economía de la atención, porque yo pienso que de eso estamos hablando hoy día. El problema no es la tecnología, sino más bien la pareja que hace la tecnología digital con un cierto modelo económico, que es el modelo económico de la atención, modelo económico que es el modelo de las grandes plataformas que ganan su vida gracias a la publicidad y por eso esas grandes plataformas intentan capturar el tiempo más grande posible de nuestro tiempo de vida. Y entonces por eso han desarrollado muchas herramientas
viniendo de las neurociencias para construir sus servicios en cuanto a que estén con la capacidad de robarnos lo más tiempo posible. Solamente un pequeño ejemplo sobre esa economía de la atención. Muchas veces, para mostrar un ejemplo de lo que es la economía de la atención, doy el ejemplo del laboratorio que se llama de captología de B.J. Fogg, que ha desarrollado un laboratorio de captología en Stanford, en la Universidad de Stanford, y que dice de manera pública, eso uno lo encuentra sobre el sitio internet del laboratorio de captología, que intenta desarrollar herramientas que utilizan las grandes plataformas utilizando las neurociencias para hacer que nosotros pasemos mucho tiempo en nuestras pantallas, incluso cuando estamos haciendo otra cosa, que estamos cenando en familia, estamos en pareja, estamos trabajando o estamos estudiando. Entonces me parece que hoy día, ustedes han visto otras presentaciones, nos queda claro que el problema no es el problema digital, no es el problema ni siquiera del celular, sino más bien que el modelo económico, digamos, que dominan esas plataformas es un modelo económico publicitario que intenta robar tiempo que sea nuestro y que tiene dos consecuencias en realidad. Una consecuencia individual, que es nuestra dependencia a la pantalla. Estamos pasando 3, 4, 5, 6, 7 horas tiempo, estamos pasando 7 horas por día en nuestro celular. Eso es la consecuencia individual. La consecuencia colectiva es la polarización política y el hecho que en estas redes los mensajes más emocionales, pulsionales, se ven acelerados por el algoritmo y entonces privilegiados en esas redes sociales, y haciendo eso, por supuesto, dañan al espacio público que es el nuestro y muchas veces podemos pensar que dañan a una parte de nuestra democracia. Entonces, ¿en qué dirección vamos hoy día para tratar de volver a encontrar lo que fue la utopía digital inicial que yo conocí en ese tiempo, que era una utopía descentralizada, una utopía horizontal, que ponía de relieve la inteligencia colectiva y una economía, un modelo económico basado sobre el hecho de compartir y no de privatizar las cosas. Me parece que hoy día hay 3 combates o 3 direcciones en las cuales vamos, y se nota desde hace 1 año, 2 años ya, que esas 3 direcciones poco a poco progresan y hacen que yo soy bastante optimista en el hecho que estamos encontrando soluciones que vienen. Primer combate, el combate político. Segundo combate, el combate tecnológico. Tercer combate, el combate personal. El combate político, a mí me gusta mucho esta expresión, que es decir, gobernar a los monstruos, es saber cómo vamos poco a poco a qué relaciones, qué tipos de relaciones, qué tipo de responsabilidad vamos a dar a esas grandes plataformas a nivel nacional, a nivel internacional, incluso a nivel mundial. No voy a pasar mucho tiempo sobre eso, pero ustedes han visto que el tema es el tema de la regulación. La regulación pasa por 2 cosas. Primero, intentar encontrar una responsabilidad y definir una responsabilidad que sea la responsabilidad particular de esas plataformas. He puesto aquí la imagen de la audición de Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos. También la solución puede venir, y solamente es un ejemplo, de tratar de encontrar reglas particulares que sean con vínculo a esa responsabilidad particular de las plataformas, y eso está tratando de hacer Europa con el DMA y el DSA, más que todo el DSA, Digital Service Act, que trata de poner algunos propósitos y algunas responsabilidades particulares sobre estas plataformas. Entonces, primer combate es el combate político a nivel nacional e internacional, de tratar
de encontrar un marco legislativo, un marco de regulación a esas plataformas. Y poco a poco estamos progresando. 2 o 3 años atrás, ninguna de esas plataformas quería escuchar hablar de gobernanza y de responsabilidad. Hoy día aceptan el concepto, pero todavía no aceptan la plena definición de sus responsabilidades, y eso va a tener que venir del nivel legislativo. El segundo combate es el combate tecnológico, que trata de dirigirse hacia la plataforma a sí misma y su funcionamiento. Hay en realidad 2 modelos en ese combate tecnológico. El primer modelo o la primera dirección es cambiar la máquina a sí misma. Cambiar la máquina del interior o cambiar la máquina desde el exterior. Eso es decir, encontrar una solución tecnológica para modificar el modo de funcionamiento de los algoritmos y, más que todo, tratar de definir una responsabilidad algorítmica en cuanto a los efectos en términos de dependencia o de polarización de esos algoritmos. Cambiar la máquina se nota un poco en Facebook cuando Facebook trata de moderar algunos contenidos, se nota un poco más en Twitter cuando Twitter propone una solución experimental de descentralización de los algoritmos, se nota un poco por todas partes que se trata más que todo como en un garaje de autos de aumentar, digamos, los frenes internos a la máquina para tratar de minorar la aceleración de mensajes pulsionales, emocionales y de mecanismos que provocan la dependencia individual. Todavía estamos muy lejos de esa reparación de la máquina porque, punto 1, la verdadera reparación pasa por una minoración del modelo económico, entonces tiene efectos sobre las ganancias de la plataforma. Y segundo, porque de un nivel filosófico, muchas veces esas plataformas siguen pensando que la amenaza o lo que disfunciona viene del exterior de la plataforma, gente que quiere poner en tela de juicio la desinformación, chatbots u otras cosas, pero no viene del funcionamiento interno. Pero poco a poco vamos hacia esa dirección. En el combate tecnológico también hay, digamos, la gente que trata de construir alternativas, redes sociales descentralizadas, alternativas para decir que todas las plataformas sociales no tienen que funcionar bajo o según el modelo de la economía de la atención, pero pueden también recuperar un modo de funcionamiento que sea bastante original y que ya no esté vinculada con el hecho de robarnos el tiempo. Muchos ejemplos, Tim Berners-Lee, el padre de la web, lo está haciendo. Otra persona con Ethan Zuckerman, que trabajó en el MIT, lo está haciendo también. El tercer combate, para terminar, es el combate personal. Y el combate personal es nuestra relación propia a esas herramientas que son los teléfonos celulares y las grandes plataformas sociales. El combate personal se desarrolla en 2 direcciones diferentes, la disciplina personal y el aliento, el movimiento colectivo. Un ejemplo para terminar, a mí verdaderamente me ha impactado la pequeña historia que se desarrolló cerca de Barcelona, donde se encontró el cuerpo de un hombre en una estatua de dinosaurio, porque el hombre intentaba recuperar su celular que había caído dentro de la estatua. Y él trató de recuperarla hacia la muerte en realidad. Entonces, esto es una metáfora para mostrar hasta dónde nos lleva la dependencia a la pantalla. Entonces, estamos tratando de disciplinarnos individualmente con seminarios de desconexión, con también cuestionarios para saber cuál es nuestro nivel de dependencia y sobre todo ese tipo de movimiento en el cual tratamos de tener lugares de desconexión, es una decisión colectiva, y momentos de desconexión. Entonces, la disciplina individual
y el movimiento colectivo van a esas dos definiciones que tenemos que construir nosotros, tiempos y lugares de desconexión. Y para terminar, nada es más precioso que poco a poco, de vez en cuando, tomarnos nuestro tiempo personal para mirar hacia arriba y poco a poco olvidar la mirada hacia la pantalla, porque así se va a encontrar otra vez los beneficios de una tecnología que verdaderamente tiene muchas cosas mucho impacto positivo en nuestra vida cuando más tengamos una relación normal con ella. Muchísimas gracias y hasta luego.